o a Milay, la organización me pidió que no os afné demasiado, que no os aburra demasiado, porque estáis todos arqueados, estáis cansadísimos, y la basla nunca es buena, la insistencia exagerada nunca es buena. Eso es jaquetía, me vuelvo al castellano. De vez en cuando igual me voy hacia la jaquetía dado el tema, pero en fin, ya veis que si sigo así, pocas personas aquí me van a entender. No, además, David ya lo dijo, todo lo que era de Mamashut ya lo dijo, todo lo que tenía sustancia ya lo dijo, todo lo que había que decir, poco tengo que añadir. Sí, lo que sí quisiera decir es que cuando en general se dice judeo-español, la gente piensa en judaísmo, o sea, judeo-español de aquí, del ex imperio otomano. Y poca gente, cuando se dice judeo-español, piensan en la jaquetía, en el judeo-español del norte de Marruecos. Y es normal, es justo. Primero porque los oriundos del ex imperio otomano sois más numerosos que nosotros, pero sobre todo porque habéis desarrollado una cultura en el sentido intelectual, no antropológico, el sentido cultural mucho más rica que la nuestra, con una literatura escrita, etc. Bueno, no entro en detalles. La nuestra lengua siempre fue una lengua oral, de proverbios, de canciones, de cosas de buen humor, pero nunca fue hasta... El único escritor en jaquetía que existe, lo acabáis de oír, y vive en Toronto, y empezó a escribir ahora unos 10 o 15 años, 20 años, en jaquetía, ya en el exilio, lejos de Tánger y de Tetuán, que fueron sus dos ciudades. Es una paradoja un poco curiosa, pero es así. Entonces, y bueno, y sobre todo la diferencia fundamental, la más importante, es que vosotros, como estabais muy lejos de la madre patria, de España, vuestro idioma no se contaminó con el español moderno. Hasta hace poco tiempo, incluso ni sabíais que existía un país llamado España donde gente seguía hablando español. Aquí había mucha gente que creía que el español era una lengua judía. No sabían que había cristianos que hablaban español. Nosotros estábamos en una situación muy difícil, no exagero. Saben que en el siglo XVIII, cuando llegan aquí los primeros misioneros hablando español, aquí la gente se arreó, se extrañó muchísimo, porque nunca habían oído hablar español más que judíos. Creían que el español era una lengua judía. Mientras que nosotros estábamos frente a las costas españolas, cuando hace buen tiempo en España, en Tánger se ve perfectamente a España, que es Tetuán, Larache, Alcilas, Schauer, Ceuta y Melilla, claro. Pero los forasteros, de ellos voy a hablar luego, un segundito, porque claro, hay que hablar de los forasteros, tampoco se puede pasar bajo silencio. Pero en fin, todos estos estamos muy cerca de España. Y cuando en 1860 España conquista Tetuán, pues más aún. Entonces, nuestro idioma, la jaquetía, se recastellanizó, se modernizó muy rápidamente, hasta tal punto que hoy en día se puede decir que la jaquetía del siglo XIX y XX es un dialecto del español peninsular, que no es exactamente el caso. Hablo bajo el control del profesor Moshe Shaul y otras autoridades, pero no es exactamente el caso del judaísmo de aquí, del Imperio Otomano, que conservó de manera más fiel sus raíces lingüísticas. Ahora, hay un aspecto en el cual me parece que nosotros, por razones históricas, fuimos más fieles que vosotros, no ya a la raíz lingüística, sino a lo que yo llamaría el entorno cultural, el baño cultural, porque bueno, yo sé que vuestro idioma, el judaísmo, pues está lleno de expresiones sabrosas que vienen del turco, a veces del griego, generalmente del turco. ¿Por qué no? Turco, un magnífico idioma y todos los préstamos lingüísticos del turco al judeo español le dieron su sabor y su color, está muy bien. Nosotros, los préstamos, los cogimos del árabe y del bereber. Y me parece que para un idioma que nació en España, en la España de las tres culturas, en el andaluz, donde se hablaba hebreo, árabe y el ancestro del español, me parece más lógico coger palabras que vengan del árabe que del turco. Entonces, me parece que nosotros hemos sido más fieles finalmente, por lo menos, al entorno cultural que los que hablaban. Bueno, estoy un poco bromeando, pero siempre en una broma. No hace falta haber leído a Freud para saber que siempre hay algo de verdad o de serio en una broma. Bueno, lo que yo quería decir esencialmente es que, claro, hay que rescatar la lengua. Y para eso están trabajando muchos, hay incluso con mis muy humildes posibilidades. Estamos intentando
reinventar una grafía propia para la jaquetía, que no es la vuestra, que es normal. La vuestra se desarrolló, vuestra grafía del rudesmo, en un ambiente turco, donde hay muchas Ks, la letra K, etc., que para un español la letra K es una cosa un poco rara. Y si hay 4 en la misma frase, ya es demasiado. Entonces nosotros estamos intentando hacer una grafía que se asemeja a la grafía del español contemporáneo, claro, con sus signos distintivos, porque el español contemporáneo no sabe decir ay, ni en fin, son muy limitados fonológicamente, hay que admitirlo. Entonces, tenemos que inventar algunos signos. Entonces sí, recuperar la lengua, recuperar los textos que existan, y para eso hay sitios buenísimos. No sé si conocen el sitio web Voces de Jaquetía, que están... la que lleva esa web tenía que estar aquí con nosotros en Estambul y finalmente no pudo venir. Pero a mí lo que me interesa aún más que la lengua es la cultura. Lo que dice Solí no es la jaquetía, dice la vida en jaquetía, y es un poco distinto. Lo que él no quiere que se pierda, además de la lengua, claro, es la cultura de la cual esta lengua es el soporte. Claro, la lengua es fundamental. No podéis obtener de mí que os diga otra cosa. Toda mi vida se fue dedicada a las lenguas en general, y esta la tengo es muy entrañable para mí. Yo sé que una lengua no es una lista de palabras, no es un vocabulario. Una lengua es una visión del mundo. Una lengua es una manera de interpretar el mundo. Cuando muere una lengua, no importa cuál es el Producto Interior Bruto del país en donde se habla, no importa el número de sus locutores, lo que importa es que una visión del mundo se está acabando, se está terminando y nunca se volverá a repetir. Entonces, yo creo efectivamente que el idioma es muy importante, pero más importante aún es la cultura. Decía Henri Mechonic, que era un crítico, poeta, escritor francés, decía, y es una bonita paradoja, decía que no las obras son hijas de las lenguas, sino que las lenguas son hijas de las obras literarias. ¿Qué sería hoy en día el francés sin las grandes obras literarias desde el medievo hasta la actualidad? ¿Qué sería el árabe sin el Corán? ¿Qué sería el hebreo sin la Biblia? Claro que es una paradoja, porque para escribir el Corán se necesitaba ya el idioma árabe, pero un idioma inconsistente, soso, únicamente destinado a la comunicación, y de pronto surge un poeta inmenso, un escritor de talento, y con ese material construye una lengua. ¿Qué sería el italiano? Además, el italiano no sería lo que es hoy sin Dante y sin los grandes escritores florentinos que hicieron el italiano contemporáneo. ¿Por qué el italiano contemporáneo viene del toscano? Por esas obras, justamente. Entonces, me parece que lo que es importante son las obras, la civilización, la cultura que viene en torno a una lengua. Entonces, a mí me gustaría, pero no tengo tiempo aquí de desarrollarlo, intentar de acercarme a lo que es el carácter del judío español del norte de Marruecos, lleno de contradicciones, una defensa feroz de la tradición castellana. Ellos eran muy orgullosos de ser los descendientes de los judíos de Castilla. Aquí hay que decir una palabra de los forasteros. Claro, es que es increíble. Llegan estos judíos de España expulsados. Es una cosa un poco vergonzosa. Los han echado, los han chateado fuera. Los han echado fuera. Llegan y, hablando de ellos, hablan. Nosotros somos los Megorashim y Castilla, los expulsados de Castilla. Y eso es un título de honor. Y se encuentran en el país con judíos marroquíes que hablan árabe, que llevan allí 2000 años, más o menos, y los llaman Toshadim. Toshadim son los habitantes, los residentes. Y para hablar de ellos en Tánger, en Tetuán, para hablar de los habitantes reales del país, decíamos los forasteros. ¿Tienes amiga? O sea, nosotros que acabamos de llegar expulsados en un barco, muertos de hambre, etc., éramos los Megorashim y Castilla, los estados de Castilla, a ver. Pero ellos eran los forasteros, que eran los habitantes de la tierra. Aparte de ser un poco racista, debo confesarlo, dice mucho del carácter, del orgullo de los que hablaban jaquetía. Esa defensa de la tradición española y castellana, que al mismo tiempo se compagina con una apertura intelectual, un afán de universalidad y de modernidad que hace el carácter del judío de Tánger, del Tetuán, etc. Al mismo tiempo una indolencia, llamémosla mediterránea, y al mismo tiempo un cierto valor y cierta voluntad. También tenemos nuestros héroes, nuestras heroínas, Sola Satiká, etc. Y
por fin diría que una mezcla muy curiosa, espero demostrarlo como David y como todos vosotros, una mezcla muy extraña de orgullo y de autoirrisión, ¿se dice? Autoderición, sí, pero crítica hacia uno mismo. Ese carácter, que es muy judío en general, pero que se encuentra en el judío de Tange, de Tetuán, de una manera muy aguda. Y bueno, y nada más, sino de decir que este idioma que nosotros seguimos hablando como podemos, es un idioma entrañable, y como todo idioma, decía que encerraba una visión del mundo, una manera un sabor especial del mundo. Únicamente daré 3 o 4 expresiones conocidas de todos los que hablan aquecía, pero no forzosamente de los demás, para que tengáis un poco una idea de lo que es ese idioma. Por ejemplo, con ese idioma se pueden decir cosas muy dulces, palabras de amor hacia una criatura, hacia un niño. Se le dice, me vaya a capará por ti, mi al pintado. Capará es el sacrificio en el templo. Me vaya a capará por ti, es que yo me ponga en el lugar de la res que van a sacrificar, para que tú hijo mío, me has pintado que tiene una cara como para pintar, porque un gran pintor te salves. Me va a escapar por ti, mi hija pintado. Y con ese mismo idioma se puede maldecir a la gente. Corbán por ti se puede decir. Corbán, que es el sinónimo de capará. Y en ese mismo idioma se puede maldecir. Estás en coche y alguien te está bocinando y le dice, pásate, pasen por agua fervida. Esto está claro. O pásate, pasen por el ojo de una aguja y te parezca ancho. O sea, sino que tengas ganas de rascarte y no tengas uñas. Y con ese mismo idioma, dos últimos ejemplos, hay un poco de sabiduría popular. Por ejemplo, dirán, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Cuando veas que están cortando la barba de tu vecino, pues prepara las tuyas, que ya pronto va a ser tu turno. Que eso puede tener interpretaciones incluso trágicas en la historia judía. O bien, terminaremos con esto, un fenómeno meteorológico, cuando de vez en cuando, a la vez, hace sol, al mismo tiempo llueve, dicen, sol y lloviendo, el Mashiach viniendo. Gracias por su atención. Muchas gracias a todos, los invitamos.